Quizás has escuchado la frase, mi abuelo está siempre renegando, aunque también lo he visto triste y decaído. Deben ser cosas de la edad. O, ¿estás experimentando una situación similar con algún adulto mayor cercano? Si tienes una persona mayor querida, imagina que un día se vuelve triste y retraída y ya no disfruta de las cosas que solían hacer juntos. Esta es una realidad que afecta a muchas personas mayores y puede ser una respuesta normal a los cambios en la vida, como la pérdida de amigos, seres queridos, la jubilación o el envejecimiento. Quédate con nosotros para entender más sobre esta problemática en aumento y aprender cómo podemos ayudar. ¿Qué es la depresión en la vejez? La depresión en adultos mayores es una realidad difícil de enfrentar. Es un trastorno emocional que puede interferir en su capacidad de disfrutar la vida y afectar su día a día. A menudo es una respuesta normal a los cambios en la vida, como la pérdida de seres queridos, la jubilación y el envejecimiento. Sin embargo, la soledad y el sentimiento de no ser útiles pueden agravar la tristeza y la desesperación en esta etapa. Tomemos el caso de María, una mujer de 75 años que recientemente perdió a su esposo. Ella está experimentando una profunda tristeza y apatía, lo que podría ser un signo de depresión relacionado con la pérdida de su amado compañero. Este es solo uno de los muchos casos reales de depresión en adultos mayores, pero lamentablemente, a menudo ignoramos los síntomas de depresión en nuestros ancianos, debido a nuestro agitado día a día. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces a alguien que esté pasando por alguna situación similar? Cuéntanos tu experiencia. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Las causas de la depresión en la vejez pueden ser muy variadas. Las más comunes incluyen la pérdida de amigos y seres queridos, cambios físicos y cognitivos asociados con el envejecimiento, la soledad y el aislamiento social, problemas de salud, incluyendo dolor crónico, cambios financieros. Veamos el caso de Carlos, un señor de 80 años. Él, recientemente sufrió un derrame cerebral y ha estado luchando con su recuperación. Esto ha llevado a una disminución en su actividad física y social, por lo que ha habido un aumento en su sentido de soledad, lo que puede estar contribuyendo a una depresión. Por otro lado, él tiene el pensamiento de que la sociedad lo ha abandonado, lo que contribuye más a su sentido de soledad. ¿Cómo identificar si un adulto mayor sufre de depresión? Es posible que la depresión en la vejez no siempre sea fácil de detectar, especialmente si la persona afectada está tratando de ocultar sus sentimientos. Pero, aquí te muestro algunos de los signos y síntomas más comunes que te pueden ayudar. Tristeza persistente. Pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaban. Cambios en el apetito y el sueño. Fatiga y sensación de desesperanza. Auxilio, conozco a alguien con dichos síntomas. ¿Qué puedo hacer? En caso de detectar o sospechar de una depresión en un adulto mayor, es importante buscar ayuda profesional. Un psiquiatra o psicólogo puede realizar una evaluación adecuada y brindar un tratamiento personalizado. El tratamiento para la depresión en la vejez puede incluir terapia psicológica, medicación o una combinación de ambas. La terapia puede ayudar a mejorar la calidad de vida y a tratar los pensamientos y sentimientos negativos. La medicación puede aliviar los síntomas de la depresión y ayudar a mejorar el estado de ánimo. Además de buscar ayuda profesional, existen algunas cosas que los adultos mayores pueden hacer para levantar el ánimo. Aquí te daré 5 ejemplos. Mantener una rutina regular de sueño y actividad física. Practicar técnicas de relajación y meditación. Mantener una alimentación saludable. Mantener una conexión social activa y rodearse de personas positivas. Participar en actividades que les gusten y les hagan sentir bien. ¿Cuál es el rol de la familia en la lucha contra la depresión del adulto mayor? La familia juega un papel crucial, pero, con amor, comprensión y apoyo,
pueden mejorar significativamente la vida de su ser querido. Aquí están algunas maneras en las que la familia puede contribuir. Prestar atención. Es importante que los miembros observen cambios en el estado de ánimo y comportamiento. Si sospechas de algún problema, hable con ellos y escuche lo que tengan que decir. Fomentar actividad. Anima a tu familiar a participar en actividades que disfrute, como jardinería, paseos al aire libre y jugar con los nietos, entre otras cosas. Alimentación saludable. Asegúrate de que tu ser querido tenga una alimentación equilibrada y adecuada. Apoyo emocional. Ofrece un ambiente de apoyo y comprensión donde la persona se sienta amada y aceptada. Realizar actividades en familia. Muchas veces nuestros ancianos se sienten excluidos, por tal motivo es importante realizar actividades donde tu ser querido tenga una participación activa. Recordemos que absolutamente todos llegaremos a la vejez y, esta puede ser una época maravillosa de la vida, pero también puede ser difícil y desafiante. La depresión en la vejez es un problema real y, si bien puede ser difícil de detectar, es tratable. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, brinda tu apoyo y amor. Es importante animar a esa persona a buscar ayuda. Gracias por ver este video y por tomar el tiempo para aprender sobre la depresión en la vejez. Espero que la información te haya sido útil y que lo hayas disfrutado. Hasta pronto. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre temas de psicología, salud mental y desarrollo personal, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tus comentarios. Así estarás al tanto de nuestras próximas publicaciones y podrás seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros. Gracias por tu tiempo y te esperamos en nuestro próximo video.